Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a ir arrancando ya. Mientras se van incorporando el resto de los compañeros, vamos a ir presentando qué es lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidos en primer lugar a este espacio en el que hoy contamos con el apoyo de Ibermutua y contamos con la presencia de Pascual de Método Consolida, y en el que vamos a hablar sobre el absentismo. Vamos a ver en datos pues, cuánto absentismo hay, cuánto nos cuesta, cómo nos afecta y por qué se produce. ¿Cómo podemos crear una cultura de compromiso aprendiendo de la experiencia y las ideas del mundo startup? ¿Qué papel juega la automatización y la inteligencia artificial en el absentismo y la gestión del talento? ¿Y cómo podemos emplear algunas estrategias para aumentar el compromiso? Concretamente centrándonos en el recruiting, la reproducción variable y los incentivos dentro de lo que es el sector de la asesoría. Por último, cerraremos la sesión con dudas y preguntas. Recordaros que podéis utilizar el chat para escribir la pregunta y yo os la leeré. Podéis utilizar la función de preguntas y respuestas de Zoom, o podéis levantar la mano si os atrevís a que os habilitemos el micro y podáis entrar en directo con el resto de los participantes. Bueno, pues sin más dilación, me presento brevemente para aquellos que todavía no os conozcáis. Soy Álvaro Martínez, soy CEO en AdvisorSci, y en AdvisorSci básicamente nuestra misión es facilitar a las asesorías el incremento de su productividad y rentabilidad mediante la automatización. Ofrecemos soluciones que se centran en proporcionar ahorro de tiempo en procesos rutinarios y procesos que en el día a día pues estamos haciendo entre varias herramientas, entre nuestro software de contabilidad y nóminas, entre las diferentes aplicaciones de la administración o las propias sedes electrónicas. Todo esto lo hacemos a través de una plataforma que tiene 8 robots ya entrenados en procesos específicamente de asesoría. También nos acompaña hoy Pascual, que si lo tenemos por aquí. Pascual, bienvenido. Pascual es CEO en Método Consolida. Pues te dejo a ti que te presentes, que seguro que lo harás mejor que yo. Pascual, no te vemos. Me indica que el hospedador lo detuvo. Te estoy escuchando, Pascual. Sí, lo sé. Es por ver si me quieren ver los participantes o arranco. Eh, Estoy teniendo problema con el vídeo, no sé muy bien por qué está bloqueado, pone que está bloqueado por el hospedador, pero mientras me voy presentando. Yo soy Pascual García, soy el CEO de Método Consolida. Mi experiencia un poquito en este campo del mundo de la asesoría, pues principalmente estamos impactando las asesorías a nivel organizativo y a nivel operativo. Llevo más de 15 años formando y aplicando pues herramientas que tienen que ver con la mejora operativa en las organizaciones, y bueno, pues estos últimos 5 años los he dedicado principalmente al mundo del despacho profesional, al mundo de la asesoría. Nosotros nos dedicamos principalmente pues, en implementar una serie de herramientas y de formaciones, sobre todo a nivel de acompañamiento empresarial, en el cual vamos a prescribir a las asesorías, pues depende de la necesidad que tenga, aquellas herramientas y aquellas formaciones que necesiten pues, para mejorar la organización, para mejorar sobre todo la productividad y la rentabilidad. Tenemos productos pues, desde una escuela para asesores, tenemos un MBA integral que implica una implementación y un acompañamiento a la asesoría en un proyecto de larga duración, incluso la implementación y la implantación de CRMs y de ERPs adaptadas a la idiosincrasia de la asesoría. Parece que no te vamos a poder ver en el día de hoy. Bueno, gracias a Ibermutua, que es la entidad que apadrina el vídeo de hoy. Te estoy viendo, Pascual, tienes que silenciarte. Entonces, bueno, gracias a Ibermutua, como he dicho, por el apoyo que nos ha dado para poder celebrar este espacio. Y vamos a arrancar ya con contenido y con datos. El contenido que vais a ver hoy viene principalmente de los estudios que tiene Randstad Research, consultora especializada en recursos humanos,
y también algún contenido generado por parte del país. Un dato que impacta mucho es que en el segundo trimestre de 2024 las asesorías registraron una tasa de absentismo del 3,3%, muy por debajo de lo que es la media nacional, que está en el 6,6%. Eso es un dato bastante interesante. Lo que ocurre es que, evidentemente, pues ese 3,3% pues, tiene todavía un impacto alto en nuestras cuentas de explotación, ¿no? Si al final contamos con que la asesoría habitualmente es una entidad de un tamaño pequeño barra mediano, pues cualquier tipo de rotación tiene mucho mayor impacto que, evidentemente, en una gran empresa, ¿no? Las ausencias frecuentes, es decir, el absentismo que tenemos, supone no solamente un coste económico, sino también un coste indirecto en la rentabilidad y la productividad que tiene el resto del equipo, ¿no? Porque al final, cuando alguien falta a su puesto, pues sobrecarga el trabajo de los otros compañeros. Los procesos no salen con la misma agilidad, no salen con la misma velocidad, salen con a veces errores porque quien los tiene que cubrir no es quien lo está haciendo habitualmente, y eso tiene un impacto que en cualquier sector, evidentemente, es importante, pero en el sector de la asesoría, pues la responsabilidad que tienen nuestros procesos y muchas veces el poco margen que hay a la hora de ejecutarlos, pues evidentemente ese impacto es todavía mayor, ¿no? A nivel nacional también impacta lo que es el crecimiento que ha habido en el absentismo respecto al año anterior. Hemos visto que ha habido un crecimiento del 20% y eso supone en el cómputo global de la economía más de 12.000 millones de euros anuales como cifra global, ¿no? Pero bueno, realmente, si contamos con que en el sector de la asesoría hay unas 194 millones de horas de trabajo anuales y un 3,3%, que sería ese absentismo que tenemos específico en el sector, nos da 12,8 millones de euros, pues al final son 122 euros por empleado al año, ¿no? Es decir, que necesitamos vender 2 autónomos y media sociedad, dependiendo de la sociedad que sea, solamente para poder pagar esa ausencia, ¿no? Ya no hablemos, evidentemente, del resto de costes y lo que supone en cuanto a la complejidad del día a día, como hemos podido comentar, ¿no? ¿Cuáles son las causas que están ocasionando este absentismo? Pues las principales causas las podemos encontrar en 5. La primera es el estrés y el burnout, ese estrés de la presión del día a día, pues evidentemente en la parte laboral, pues por la inmediatez que tiene la parte laboral, y en la parte contable y fiscal, pues sobre todo por los ciertos plazos que tenemos en muchos procedimientos, ¿no? El burnout básicamente es ese sentimiento que se genera cuando acumulamos un estrés continuado y permanente en una organización, en el que al final pues la persona se ve incapaz de producir, se encuentra desmotivada, se encuentra incapaz de cumplir con sus responsabilidades y con sus objetivos, y esto hace que al final, pues sí, de cuerpo está presente, no figura en las métricas de absentismo, pero de mente no lo está, ¿no? Y eso pues también indirectamente nos genera una sobrecarga en el resto de compañeros, nos genera un mal clima, una mala situación, porque al final vemos que hay una persona ahí ocupando espacio que no está haciendo lo que tiene que hacer, y todo eso pues es un círculo vicioso que sigue destruyendo la productividad, ¿no? El segundo elemento es la falta de compromiso con la empresa, ¿no? El si puedo me escaqueo y esto es problema de la empresa, ¿no? Esa falta de compromiso lo que hace es que personas que a lo mejor haciendo un poco de esfuerzo pues podrían no generar esa ausencia o poder cubrir esa ausencia igualmente, pues acaban generándola y ocasionando toda la problemática que nos estamos viendo. El tercer elemento es un modelo de retribución que va poco alineado con el desempeño, es decir, todos cobramos lo mismo y todos vamos a cobrar, hagamos más o menos, pues al final aquel que menos haga y aquel que logre más escaquearse del trabajo, pues lo que acaba pasando es que va a tener el mismo rendimiento o la misma retribución que aquel que esté dando mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que esto genera que con el paso del tiempo pues el clima también se vea resentido, que al final todos tiendan a hacer menos porque al final yo cobro lo mismo que el de al lado, y volvemos a entrar en esa espiral destructiva de falta de productividad y falta de rendimiento, ¿no? Otro de los elementos, el cuarto, sería la rigidez en la organización del trabajo, es decir, cuando el trabajo no tiene instrumentos, el sistema organizativo o la estructura organizativa no tiene instrumentos que faciliten cierta flexibilidad acorde a las circunstancias y acorde a la capacidad de poder abordar determinadas situaciones, pues evidentemente se genera ausencia, ¿no? Pues la persona no puede estar, pero tampoco puede producir el servicio, tampoco puede prestar el servicio, y por lo tanto pues esa rigidez a veces ocasiona que el absentismo sea un poco mayor de lo que al final podría ser, incluso aunque la misma causa que lo ha generado pues no se haya eliminado, ¿no?
Y por último, la falta de digitalización y procesos ineficientes. Esto causa absentismo en el sentido en el que retroalimenta un poco todos los elementos anteriores, ¿no? Principalmente el del estrés y el del burnout. Cuando al final los procesos son muy rudimentarios, son muy manuales, son muy ineficientes porque no están bien diseñados, no están ni siquiera diseñados o pensados, sino que al final esto es un continuo avanzar del día a día, pues eso también acaba generando que el clima se ve resentido, que las cosas pues siempre están saliendo mal y por lo tanto la tensión sigue subiendo, incrementa el estrés y eso acaba llevando al burnout, ¿no? Por lo tanto también tenemos como causa esa falta de digitalización y esos procesos que son más ineficientes. Bueno, pues tenemos claras cuáles son las causas, pero realmente cuáles son las soluciones, ¿no? Que es al final lo que estamos buscando para poder encontrar una manera de reducir ese absentismo, ¿no? Especialmente si estamos por encima de la media. Y aquí es donde vamos a ver cuáles son los instrumentos que nos pueden permitir crear una cultura de compromiso en nuestras asesorías. Básicamente son 4 las herramientas que podemos aprender del mundo startup y que podemos incorporar dentro de nuestra compañía. Y bueno, yo voy a profundizar en las primeras 3, o voy a hablar de las primeras 3, pero ahora pues seguro que Pascual nos puede hablar mucho más sobre el cuarto modelo, que al final es donde el método Consolida pues, tiene mucha más experiencia y mucho más conocimiento, ¿no? En primer lugar, el propósito y visión compartida, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hemos creado la asesoría y hemos construido la empresa desde cero, pues hombre, tenemos muy claro aquí lo que queremos, lo que tenemos, ¿no? Pero si no hacemos un ejercicio consciente y consistente en transmitir qué es lo que queremos lograr, de qué manera lo que queremos lograr, tener un pequeño plan de negocio anual, tener una serie de métricas y objetivos anuales, pues es muy difícil que el que está ejecutando las operaciones, sobre todo en la parte más baja del escalafón, hablando a nivel de procesos, pues que entienda que su pieza dentro de esta gran máquina tiene algún tipo de sentido, valor, ¿no? Y entonces empieza a producirse esa desconexión entre lo que yo hago aquí y el cómputo global de todo lo que hacen los demás aquí, ¿no? Y entonces ya se produce ese sentimiento de la empresa o yo, o la empresa eres tú y yo soy otra persona, ¿no? No existe un nosotros, sino que existe un yo y un vosotros, ¿no? Eso genera claramente una falta de compromiso con la cultura de la organización, ¿no? Y por lo tanto, al final, cuando hay que hacer un esfuerzo extra para llegar a los objetivos, si no existe ese propósito y esa visión compartida, pues probablemente al final es tu problema, pues son tus propósitos, ¿no? Y los míos son, pues, trabajar lo mínimo posible, complicarme la vida lo mínimo posible y maximizar mi retribución, ¿no? Que es perfectamente lícito, pero si no va alineado al compromiso con la organización, lo que va a ocasionar es que ese absentismo, esa rotación o esa falta de efectividad, incluso aunque no estemos ausentes del puesto, la vamos a ver en los resultados del día a día, ¿no? En las tareas, en los procesos, en lo que está haciendo cada uno dentro de ese día a día. Por lo tanto, el primer paso es tener definido ese propósito y tener definida esa visión, ¿no? El escribir en bonito la misión y la visión es un primer paso y es fundamental y es importante, pero el trabajo de estar transmitiéndolo constantemente y estar desarrollando ese trabajo consciente por parte de la dirección general, los cargos intermedios, los directivos, el gerente o todas las personas que tienen esa responsabilidad de ir construyendo la organización, pues tienen que estar transmitiéndolo constante y consistentemente para que la gente entienda que al final su trabajo no es venir aquí a sentarse en la silla, sino que al final estamos haciendo X, Y o Z para alcanzar X, Y o Z, ¿no? Ese es el objetivo número 1 que tenemos que lograr e implementar para consolidar y construir ese propósito y visión compartida. El segundo es la comunicación clara y el feedback continuo. Esto, evidentemente, especialmente en organizaciones pequeñas, podemos dar por sentado que se está produciendo, porque todos los días, pues, evidentemente, hablo con la compañera de al lado, me tomo un café con la de enfrente y lo tengo todo claro, ¿no? Pero aparte de esa comunicación fluida que puede instrumentalizarse a través de mecanismos como, por ejemplo, las metodologías ágiles son los dailies o los weeklies, o sea, reuniones diarias o reuniones semanales en las cuales, de forma total y estructurada, todos comparten cuáles son los principales obstáculos que tienen para conseguir sus objetivos y cuáles son los avances que han tenido dentro de esa gestión, ¿no? Por eso la comunicación también va implícita dentro del sistema organizativo que tengamos a la hora de repartir las tareas, a la hora de llevar el seguimiento de los procesos o a la hora de asignar las responsabilidades, ¿no? Las metodologías ágiles, como digo, nos dan un ejemplo como el que yo he puesto como tal, que lo más habitual en el mundo startup es que se trabaje con una metodología Agile, tipo Scrum, tipo Kanban, pero cualquier metodología que me proporcione una instrumentalización de esa comunicación también me va a valer, ¿no? En cuanto al feedback, está bien que demos un feedback constante y consistente mientras lo estamos repitiendo
la tarea o en el proceso, el correo electrónico, lo que estamos haciendo, pero cuando hablamos de un feedback continuo hablamos de una instrumentalización normalizada de ese feedback, ¿no? Si yo he definido mi propósito y mi visión compartida, estoy siguiendo algún tipo de metodología y estoy llevando un seguimiento de lo que son las tareas y de lo que son los procesos, pues voy a tener que fijar algún tipo de objetivos. Esos objetivos deben ser, valga la redundancia, objetivos, o sea que no haya subjetividad en su asignación, tienen que ser medibles, tienen que ser contrastables, tienen que estar acotados en el tiempo. Y eso me permite que yo, de forma cíclica, por ejemplo, en ADSOS lo hacemos cada vez que acaba un OKR, cada vez que cerramos un trimestre. Hay organizaciones que lo hacen cada 2 meses, hay organizaciones que lo hacen cada 6 meses y hay organizaciones que lo hacen cada año, ¿no? Desde mi punto de vista, y especialmente en el mundo de startup, un año es un tiempo demasiado largo, ¿no? Porque al final no tenemos margen para empezar a cambiar de un año. Lo que no funciona hay que empezar a cambiarlo hoy y hay que tener el resultado ayer. Por lo tanto, si yo identifico que algo no está funcionando, cuanto antes lo corrija, mejor, ¿no? Por lo tanto, yo sí que aconsejo que se hagan trimestralmente o como mucho cuatrimestralmente, ¿no? Pero más allá de ese plazo es muy difícil que nos acordemos de un mes para otro que tenemos que ir mejorando y que tenemos que ir incorporando esos cambios, y lo que acaba pasando es que la gente se acuerda cuando le llega la evaluación del año siguiente que, ostras, yo tenía unos objetivos para este año, ¿no? Por lo tanto, ese feedback continuo se estructura en el aterrizaje en una sesión individual de cada coordinador con su coordinado, cada responsable con su equipo, cada gerente con sus empleados, y en el que nos sentamos para ver cuál es el rendimiento que hemos tenido dentro de este periodo de medición que hemos visto. Ese rendimiento tiene su parte apoyada en gran parte en esos objetivos para que la conversación se guíe hacia elementos que no son opiniones, sino que son hechos, que son datos. Y luego, evidentemente, la puedo respaldar con esas hipótesis o esa subjetividad que proporcionan los inputs del día a día, ¿no? Pues oye, fíjate que no estás cumpliendo tu porcentaje de rentabilidad por cuenta y eso te lo está ocasionando pues este tipo de tareas de aquí, como te he dicho 1000 veces, fíjate que tienes aquí el proceso que hay que seguirlo de esta manera, entonces tienes que comprometerte a hacer eso, ¿no? Y al final del procedimiento es muy importante que se asuman esos compromisos, ¿no? Pues 2, 3, 4, 5, los compromisos que sean, compromisos, como digo, contrastables, objetivos y determinados que nos faciliten que cuando acabe el periodo o cuando volvamos a hacer la evaluación siguiente, podamos comparar, oye, dijimos que íbamos a hacer esto, esto y esto y esto, cuánto de esto hemos hecho y por qué no lo hemos hecho o si esto nos ha llevado a cumplir el objetivo, ¿no? Cuando hablamos de comunicación clara y feedback continuo, eso es lo que queremos decir, ¿no? Que haya una más allá de lo que es las conversaciones del día a día y las cientos de tareas que estamos gestionando durante toda la semana, pues que haya un foco claro de cuáles son los 4 o 5 objetivos principales más importantes y cómo eso lo traduzco a una hoja de ruta clara que el empleado se habitúa a saber que el día a día es esto y que efectivamente estoy absorbido por todas las tareas de la semana, pero oye, de esto no me puedo olvidar y estos son los elementos importantes o críticos que dentro de la estrategia o dentro de lo que estamos haciendo para mejorar, pues van alineados al propósito de la organización. El tercer elemento sería la flexibilidad y autonomía en la gestión del trabajo. Aquí sí que vuelvo a retomar el sistema de organización, la metodología que estemos siguiendo. Cuando hablamos de sistema de organización o metodología, puedo optar por un sistema reconocido o definido ampliamente, pues puedo optar por una metodología Agile, puedo optar por una metodología tipo Scrum, Kanban, que estas son Agile todas, puedo optar por una metodología Prince2, puedo optar por la metodología que yo me haya inventado, pero que haya un sistema organizativo, un conjunto de normas que definan cómo se asignan las tareas, cómo se miden las tareas, cómo se comprueba si las tareas están hechas o no, y que esa metodología facilite que no haya una improvisación constante todos los días, porque si mi único sistema de organización es el correo electrónico y conforme van entrando los correos voy haciendo, es muy probable que se produzca una desalineación completa entre los objetivos que queremos conseguir y la forma en la que queremos orquestar el servicio y lo que realmente acaba pasando en el día a día, ¿no? Que es que el que más emails me envíe, más cosas me pida, más me edite, pues más caso le hago, ¿no? Por eso es muy importante que haya una metodología, la que sea, pero que haya una. Y con metodología me refiero a un conjunto de normas que determinen, o de reglas que determinen cómo se tienen que repartir las tareas, cómo se miden las tareas y cuál es la asignación que luego, o la contrastación que vamos a hacer de la asignación de esas tareas, ¿no? Porque eso facilita, como digo, que haya una estructura y un procedimiento que dé flexibilidad a cada uno de los miembros del equipo para que cuando ocurran circunstancias personales o organizacionales o de entorno que vaya a dinamitar lo que es la rutina corriente, pues que
no perdamos el foco, sepamos que esto es lo que yo tengo que hacer y bueno, pues lo voy a reestructurar de esta manera o lo cojo, lo pongo allá, hago esto y sigo estando dentro de ese marco, aunque sea en un rango un poco más amplio del día, por ejemplo, la semana, ¿no? Y por último, a nivel de retribución y reconocimiento, esto no significa que haya que ir con la chequera siempre por delante. Hay varias formas de retribución y reconocimiento. En el mundo startup se utiliza quizá demasiado porque es la moda, ¿no? El tema de la participación sobre beneficios o el tema de la participación en la compañía, cuando esto muchas veces es un elemento que no genera motivación para la mayoría de los empleados base, ¿no? Por lo tanto, aunque esa es una opción, sobre todo para ciertos empleados clave o ciertas figuras clave, no tiene que ser una opción válida para todos, ¿no? Y no hay nada peor que dar algo a alguien que cuesta mucho y que la persona no valora, ¿no? Por lo tanto, quizá esa parte del mundo startup la podemos aprender menos, pero sí que podemos incorporar muchos elementos como son los sistemas de incentivos y de producción variable, que ahí no me voy a extender yo, y podemos retirar a un segundo plano estos para figuras, como digo, clave. Pero otro de los elementos que también podemos utilizar son las promociones. Promociones supone ir dando responsabilidad y complementos hacia esa responsabilidad para que el sentido del propósito, la visión compartida, la sientan mejor que al final cuando uno tiene únicamente una base y no hay ningún tipo de proyección y plan de carrera, ¿no? Por eso también es muy importante que una organización vaya enfocada y orientada hacia el crecimiento, ¿no? Porque si no tenemos crecimiento es muy difícil proporcionar oportunidades a las personas y evidentemente eso implica que es muy difícil poder retenerlas, ¿no? Tampoco significa que todas las personas tengan una aspiración a ser directores generales, ¿no? Pero sí que si una organización es pequeña y no tiene ninguna perspectiva de crecimiento, es muy difícil poder incentivar o económicamente o con promociones o con cualquier tipo de incentivo más allá, ¿no? Efectivamente, con reconocimiento, pues el felicitar a la gente cuando las cosas salen bien puede parecer obvio, puede parecer una chorrada, pero muchas veces en el día a día la vorágine de las tareas, la presión de los asuntos que van entrando, pues pueden hacer que nos olvidemos de esto, ¿no? Por eso siempre recordar ese pasito en el que cuando se hace algo bien, pues también hay que reconocerlo y muchas veces con unas felicidades o un gracias, pues puede ser mucho más impactante incluso que un incentivo económico, ¿no? Sin quitarle peso o importancia a este tipo de incentivos. Bueno, pues ya para ir concluyendo mi parte y dar paso a Pascual, sí que me gustaría hablar del papel de la automatización y la inteligencia artificial en la gestión del talento y el absentismo, cuál es el impacto que esto puede generar y cómo podemos aprovecharlo en nuestro beneficio. Y básicamente el enfoque o la perspectiva que nosotros proponemos es no considerar esto como el enemigo, sino como el aliado para el crecimiento, ¿no? La tecnología nos puede ayudar, en primer lugar, a reducir la carga de trabajo manual repetitiva, que es uno de los elementos que mayor desmotivación pueden ocasionar, sobre todo en perfiles creativos o en perfiles de una elevada densidad de talento en tareas que no son tan básicas o rutinarias, y luego sobre todo también por el estrés que puede generar cuando se generan cuellos de botella, ¿no? Por eso la tecnología nos puede ayudar a reducir esa carga de trabajo manual y eso nos puede ayudar a reducir ese estrés o ese burnout. Por otra parte, también nos minimiza los errores humanos, lo que hace que se reduzcan los reprocesos. Recordad, un reproceso que es básicamente pues cuando yo algo lo tenía que haber hecho en un sentido y en un orden, 1, 2, 3, 4, y al final, pues como en el paso 2 al 3 han habido errores, alguien se ha equivocado, alguien se ha confundido, pues vuelve para el 2, vuelve para el 3, vuelve para el 4, y algo que debería haber generado 4 unidades de coste, pues acaba generando 8, 9, 10 o 12 porque está rebotando la pelota de un sitio a otro, ¿no? Cuando minimizamos los errores humanos, que los cometemos porque somos humanos, pues al final también se reducen esos reprocesos. Por otra parte, nos puede ayudar a mejorar la planificación de las tareas. Las tareas, cuando están mejor planificadas con ese sistema organizativo, una ausencia de sistema organizativo no lo va a resolver una tecnología, una aplicación para llevar tareas, ¿no? Que si antes me gestionaba caóticamente en papel, pues ahora me seguiré gestionando caóticamente, pero en la tecnología, ¿no? Pero sí que si utilizo una metodología y me apoyo en una herramienta tecnológica, pues eso puede facilitar que esa planificación, reasignación, seguimiento, control de tareas, pues sea mucho más sencillo, ¿no? También me va a ayudar a mejorar el nivel de información y conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la trazabilidad sobre las tareas, sobre las gestiones con los clientes, sobre lo que está pasando dentro de la organización. Y eso facilita mucho que cuando se produce un movimiento de cartera, se produce rotación de un puesto, se produce la incorporación de una nueva persona, pues es mucho más fácil que el que coja esa cartera o el que vaya a ejecutar esas funciones para cubrir a la persona anterior, pues que vaya a ver el histórico, verá la cronología y entienda qué condiciones tiene ese cliente y qué hay que hacer, cuál es el criterio, cuál es lo que se ha quedado pendiente y que eso facilite mucho más que el simple toma la cartera y búscate la vida, ¿no?
Y por último, a nivel de dirección general, la mejora de la toma de decisiones, sobre todo pues, en indicadores clave, en métricas, que nos ayuden a que, aunque la intuición sea importante, se apoye lo máximo posible en datos, ¿no? Y que eso me lleve a hechos y no a opiniones y a debates que muchas veces no nos llevan donde queremos ir, ¿no? Bueno, ¿y cómo aterrizamos esto en aplicaciones concretas o herramientas prácticas? Aquí yo traigo 5 estrategias que nos pueden ayudar a incorporar esa tecnología a la hora de reducir este absentismo, a la hora de lograr que las personas funcionen con mayor implicación y mayor alineación, visión y propósito. En primer lugar, la utilización de chatbots para atención de nivel 1. Cuando hablo de nivel 1, hablo de la estructura que se le da a los sistemas de soporte, los que se suelen estructurar por capas, ¿no? Al final, de todas las consultas, peticiones o asuntos que me entran en el día a día o le entran a mi gente, pues lo normal es que haya una parte importante que sean preguntas muy sencillas de responder o gestiones muy sencillas de atender o asuntos muy fáciles de gestionar, otros que sean un poco más difíciles y unos poquitos que sean muy difíciles o que dependan realmente exclusivamente del gerente, ¿no? Sobre todo si somos una asesoría pequeña y todo lo queremos hacer nosotros, pues vamos a tener, aparte de un autoempleo y una cantidad de horas de trabajo interminables, una sensación de frustración y cuello de botella con el gerente que no vamos a poder crecer más, o de hecho vamos a pensar incluso que queremos decrecer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando hablo de crecimiento no hablo solamente de ingresos, sino hablo de rentabilidad, calidad de vida, tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en este caso, con la incorporación de chatbots, lo que llamaremos nivel 1, que son aquellas cuestiones, preguntas, asuntos que son muy sencillos y rutinarios y que los piden 27 veces al día, los puedo delegar a la tecnología para que ese primer nivel, o con algunos clientes o en algunos casos, proporcione esta herramienta como complemento a lo que ya tenemos, que es el teléfono y el correo electrónico, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar a esto, pues Lambot, por ejemplo, que permite construir chatbots de manera muy sencilla e intuitiva sin programación. Intercom, que es una interfaz mucho más completa para atender peticiones y atención al cliente. O Zendesk, que es parecido a Intercom, pero mucho más orientado a lo que es la gestión de casos, asuntos, tickets o incidencias, que Intercom, que puede ser mucho más conversacional. El segundo elemento es la incorporación de un CRM para la gestión comercial. Con la gestión comercial me refiero tanto a lo que es la captación, como a lo que es el mantenimiento de la relación con los clientes actuales, como lo que es las acciones más de marketing y comunicación, ¿no? Aquí muchas veces es difícil diferenciar entre CRM, RP y tal, porque al final son lo mismo, lo que pasa que, bueno, habitualmente los CRM suelen tener más fortaleza en lo que es la parte de marketing y comunicación, y los RPs, que la mayoría también tienen su pequeña parte de CRM, pues suelen ser más fuertes en lo que es la parte de gestión interna, rentabilidad y gestión de recursos empresariales, ¿no? A nivel de CRM, pues herramientas que nos pueden ayudar, tenemos Pasco, tenemos Salesforce, o que son mucho más orientados a parte sobre todo de marketing y pues ese marketing genera inbound para la venta, o PyDrive cuando tenemos una herramienta mucho más del día a día de gestionar los presupuestos que me entran, hacer seguimientos y controlar un pequeño embudo comercial para ver cómo podemos avanzar. A nivel de RP, donde queramos llevar una gestión mucho más integral y control de costes, pues tenemos soluciones como Odoo, como Bitrix o como Monday, donde podemos hacer esas asignaciones de tareas, llevar la trazabilidad de los proyectos, llevar una bitácora, un diario o un canal de comunicación de lo que es ese proyecto y lograr ese propósito que comentábamos anteriormente. Uno que está cogiendo auge y que está cogiendo velocidad son los borradores para escritos y respuestas, es decir, que antes de que yo me ponga a escribir, a atender un asunto que me ha entrado, pues que previamente me lo estudie la IA y me haga una primera propuesta, una primera aproximación y luego lo terminamos de rematar nosotros, ¿no? Esto, por supuesto, herramientas conocidas por todos, como son ChatGPT, las versiones más avanzadas, a partir de la 4 o de la O1, Gemini, que es la alternativa de Google, bastante más en pañales todavía que estos modelos de GPT. Y luego herramientas específicas como AI Lawyer, que sí que ya es un modelo que se basa en gran parte en OpenAI, pero que ya va entrenado específicamente para este tipo de tareas. Y por último nos quedaría la robotización de procesos, que es básicamente poner una maquinita a hacer los mismos pasitos en las aplicaciones y las ventanas que lo que hacen las personas que a día de hoy tenemos en el equipo, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar a esto, pues la plataforma de Advisory, por ejemplo, es una de ellas. Power Automate, que es de Microsoft, también puede ayudarnos a esto. O UiPath, que es otra herramienta de automatización de procesos que nos puede ayudar a ir replicando todo este comportamiento. Bueno, y ya doy paso a Pascual, que continúe con su contenido. Te paso, Pascual, a ti la pantalla y compartes tú.
Vamos para allá. No te vemos, Control. ¿Veis ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vamos a hacer una pequeña reflexión, que un poquito, bueno, es el pico de la parte de mi presentación. Si no oís el audio, por favor, en comentarios en el chat. Que trabajo en lo que trabajaba hace 15 años y cobro lo que cobraba hace 15 años. Este es el organigrama de una empresa, esto es lo que os vais a encontrar si trabajáis en una empresa. Normalmente vais a estar aquí en la parte de abajo. Vais a ser incas. ¿Sabéis que en las empresas hay 4 tipos de indios? Los incas, los mayas, los aztecas y los arapahoes. Los incas son los que llegan a las 8 de la mañana y se ponen a hincar el codo hasta que se van. Los mayas llegan a partir de las 10 de la mañana y dicen aquello de ¿me ha llamado alguien? Los aztecas llegan a partir de las 12 y siempre dicen aquello de tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto. Y los arapahoes no pisan la oficina en toda la semana y llegan el viernes a las 3 de la tarde y dicen pues arapahoe, una reunión. Bueno, obviamente es un pequeño gag, una pequeña nota de humor, para que veamos y que entendamos que básicamente hay un prejuicio, hay una predefinición de lo que es un organigrama en una empresa, en una asesoría, en una organización, ¿no? Y que al final, pues ya cada uno el que entra ya sabe si es el que acaba de llegar, si es el que lleva 20 años y no se le puede decir nada, o si es el responsable, el jefe, que se ha atado y se ha adherido al mando como si no hubiera un mañana, ¿no? Un poco lo que vamos a entender y lo que vamos a ver es que esto no es así hoy en día, ¿no? Esto no funciona ya. Y que necesitamos, obviamente, redefinir estas estrategias pues, para aumentar el compromiso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues la hoja de ruta para un poquito aumentar el compromiso y permitirme que nos vayamos a centrar sobre todo en la primera. Voy a ver si puedo anotar porque vamos a empezar a ver. Aquí estamos. Muy bien. Supongo que habéis todos el láser, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta que deberíamos de utilizar o que deberíamos de plantear para poder aumentar este compromiso, ¿no? No es únicamente establecer un sistema de retribución variable, que ojo, que hay elementos que son retribución variable y elementos que no son retribución variable, es importante matizarlos y dejarlos bien definidos. Pero un poquito esta hoja de ruta empezaría por el recruiting como base del compromiso, es decir, y de hecho en esta presentación voy a intentar hacer hincapié en esto porque es uno de los elementos que más se despista o que más se descuida a la hora de tener en cuenta esto, ¿no? De tener en cuenta la retención del talento, el compromiso por parte del perfil, etcétera, etcétera. El recruiting como base del compromiso, es decir, es la base, es el fundamento de que todo lo demás no sean herramientas pues compensatorias, no sean herramientas que distorsionen un poco la motivación y la productividad y rentabilidad que nos puede generar un empleado. Por supuesto, intentaremos ver y veremos los highlights de un posible diseño de un sistema de retribución variable. Este es el que nos ha funcionado a nosotros con muchas de las asesorías con las que hemos trabajado. No es el único, por supuesto, hay otros modelos. Bajo nuestro punto de vista, la base fundamental que debe tener es el dato y el análisis. Por supuesto, vamos a identificar aquellos incentivos que no son retribución variable, aquello que va más allá del dinero y que, bueno, pues que el empleado obviamente pues también considere y que también obviamente tiene valorado, ¿no? A la hora de entrar en una organización. Definiremos un poquito cuál es la herramienta que utilizaremos para esa gamificación de reconocimiento. La gamificación pues, es un término anglosajón que viene del gaming, ¿no? Que es pues, realizar pequeños juegos o pequeños retos dentro de la organización pues, para un poquito motivar y también pues, podría ser lo más reconocido y lo más
conocido y reconocido, pues es, por ejemplo, el empleado del mes, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchísimos otras herramientas, otros modelos de gamificación, ¿no? Mucho más divertidos, mucho más motivadores. Y por último veremos un pequeño de chart, un pequeño pair sobre los pasos que deberíamos de seguir para implementar y hacer un seguimiento de la implementación de este sistema de retribución variable. Pero bueno, como os he dicho, sí que me gustaría centrarme inicialmente en este, porque bajo nuestro punto de vista es lo que va a sostener que el resto de herramientas y el resto de pasos de la hoja de ruta pues se lleguen a consolidar. ¿Cuáles son los elementos claves que deberíamos de tener o de considerar para poder hacer un buen proceso de selección? Bueno, lo primero, obviamente, y son básicamente máximas genéricas que puede tener cualquier organización, la necesidad de buscar, obviamente, perfiles con vocación de servicio, ¿no? Orientado al cliente, algo que cada vez brilla más por su ausencia en muchos sectores y pues obviamente en este no es menos, ¿no? El segundo sería la evaluación, tratar de conseguir evaluar la capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Es decir, que este perfil que entra, pues no busquemos ya un perfil que nos vaya a resolver todos los problemas de las necesidades que tenemos del puesto, ¿no? Sino que entendamos que es un proyecto, ¿no? Es una inversión. El tercer punto, el tercer elemento clave, bajo nuestro punto de vista, obviamente es pues que mantenga estos dos pilares fundamentales que debe tener un perfil técnico asesor, ¿no? Es la habilidad de comunicación y el trabajo en equipo. Al final, el valor añadido que tiene que hacer llegar al cliente, pues un poquito se va a sostener en estos dos pilares, ¿no? En su habilidad de comunicación y obviamente en ese trabajo en equipo para poder entregar servicio de calidad. Y por último, pues obviamente algo que es más complicado y que necesita de un análisis un poquito más profundo, hacer herramientas un poquito más profesionales, pues la identificación de esta alineación con valores y cultura de la asesoría, ¿no? Que al final en un proceso de selección pues lo único que conseguimos la única forma de conseguimos identificar esto pues es básicamente preguntando si estás de acuerdo con los valores de la empresa, ¿no? Pues obviamente nadie va a poner que muy bien, pues ¿por dónde empezamos este proceso de recruiting? Bueno, lo más importante es que entendamos que lo importante no es hacer puestos para personas, ¿no? Lo importante no es hacer un puesto ad hoc a una persona porque esta persona tiene este perfil y, bueno, pues obviamente pues no nos queda otra que darle este puesto, ¿no? Lo importante es generar roles que nos den solución y nos den respuesta a necesidades concretas del puesto, ¿no? Es decir, que sea el perfil el que encaje en este puesto que necesitamos. Lo primero que debemos de definir, por supuesto, es nuestro organigrama, ¿no? Al final no sabemos lo que buscamos y no sabemos lo que debemos de cubrir o la necesidad que tenemos. Para eso debemos de elegir nuestro estilo, nuestra definición de organigrama. En el mundo empresarial pues hay diferentes modelos. Bajo nuestro punto de vista, estos son los tres principales. El que más hemos utilizado a nivel ya práctico en las asesorías que han trabajado con nosotros es el departamental, en el cual pues, obviamente tenemos un responsable por cada departamento que hace dar respuesta un poquito desde la parte técnica y la parte organizativa a ese puesto, ¿no? Y luego pues por debajo de él el resto de técnicos. Pero ya os digo que en otras asesorías con las que hemos trabajado, por supuesto, han preferido una estructura operativa que básicamente no se basa por departamentos, sino por figuras organizativas o de responsabilidad. Y por último, pues en asesorías un poquito más grandes que requieren definir perfiles que estén pues a lo mejor al cargo de ciertas sedes, pues obviamente la complejidad que lleva esa estructura organizativa requiere también de un organigrama así. Este sería el primer paso, ¿no? Definir correctamente cuál es nuestro organigrama, cuál es la estructura organizativa a nivel personal. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues continuamos obviamente por la definición del puesto de trabajo. Es decir, nosotros estamos haciendo un proceso de selección para un técnico X, un técnico fiscal senior, pongamos. Lo primero que debemos de definir, por supuesto, es la ubicación en ese organigrama. Lo segundo es
esa descripción del puesto de trabajo. Y esa descripción del puesto de trabajo no es únicamente saber pues exigir pues que tenga capacidad de llevar holding, de conocer lo que es una holding o una reestructuración empresarial, o saber lo que es una escisión, una fusión o rentas complejas, ¿no? Es importante que balanceemos de la misma manera las habilidades duras como las suaves, ¿no? Las hard skills o las soft skills. Las hard skills, pues son básicamente las habilidades específicas del puesto. Pues obviamente, si necesitas un responsable para llevar la parte de, pues eso, ¿no? De reestructuración empresarial, pues obviamente eso debe estar en la definición del puesto de trabajo, pero obviamente también debemos definir las habilidades y capacidades que deben equilibrar esas hard skills que están más relacionadas pues, con las personas, con lo social, ¿no? ¿Qué es importante para definir un puesto de trabajo? Y qué no es importante, ¿no? Eso es el matiz, ¿no? Deberíamos de haber planteado incluso qué no es importante en un puesto de trabajo. Bueno, aquí teníamos muchas opciones, pero básicamente lo más relevante bajo nuestro punto de vista es que hay una claridad en los roles y en las responsabilidades. Sobre todo, ¿por qué? Porque la persona que entra en nuestra organización va a tener unas expectativas a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, o está muy bien definido ese rol y esa responsabilidad que tiene, o va a tener que compensar esas faltas de expectativas cubiertas con otras cosas, ¿no? Y si planteamos una retribución variable, pues obviamente va a entrar en ese planteamiento con una actitud mucho más exigente, con una actitud un poco compensatoria. ¿Cómo implementamos unas DPTs efectivas, ¿no? ¿Cómo hacemos esta implementación? Y un poquito después, los pasos a seguir, vamos a desarrollar cada uno de esos pasos. Os repito y os resalto que estamos haciendo un poquito de hincapié porque bajo nuestro punto de vista esto es fundamental, imprescindible para que el resto de elementos del compromiso de un empleado se lleven de forma natural, ¿no? Sucedan de forma natural. La implementación efectiva pasa por realizar un análisis de tareas y responsabilidades del puesto correctas, es decir, ni más ni menos. Obviamente una identificación de las competencias que requerimos para cubrir esas tareas y esas responsabilidades. Definir, por supuesto, un indicador, o es decir, un medidor de esa consecución de tareas y responsabilidades, y por supuesto documentar y comunicar a toda la organización esas competencias y esas tareas y responsabilidades que tiene ese puesto. Es importante que tanto el organigrama como las EPTs las hagamos públicas. ¿Qué pasos vamos a seguir? Bueno, son 4 pasos muy, muy sencillos. Lo primero que tenemos que definir, lo primero que vamos a intentar hacer obviamente es conseguir que la definición del puesto sea realista, sea clara, sea concisa. Por lo tanto, tenemos que realizar una especie de diccionario de competencias. Tenemos que indicar cuáles son las competencias importantes para ese puesto e indicar una descripción de esa competencia para que no lleve a ningún error. Una vez que tenemos esas competencias, pues vamos a hacer la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Una descripción que llevaremos probablemente pues, a nuestra plataforma de recruiting, sea la que sea. Para obviamente basándonos en las competencias que hemos definido y descrito inicialmente. Una vez que tenemos esta descripción y este puesto, hemos hecho un ejemplo, por ejemplo, para un CEO, en el que pues, identificamos la misión que debe tener, las funciones, etcétera. Vamos a hacer una definición de esas competencias con un nivel de dominio y una ponderación. Es decir, vamos a indicar cuál es el nivel de dominio que deberíamos de exigir a ese perfil para que el perfil que encontremos se acople y se ajuste a la perfección, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es las competencias que son necesarias para este puesto, el nivel de dominio que exigimos y un poco el peso que bajo nuestro punto de vista tiene cada una de estas competencias, ¿no? No es lo mismo pues, que un CEO tenga una mentalidad estratégica, pues es mucho más importante y relevante que tenga pues experiencia en la gestión de personas o, por ejemplo, una buena imagen y presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos tantísimos CEOs del mundo del IT, por ejemplo, que va a hacer ponencias en camiseta interior, ¿no? Pues obviamente esto va a ser
algo que vais a valorar o se va a tener que valorar internamente, ¿no? Esto no es un estándar. Muy bien, ¿cómo acabamos el recruiting? Pues básicamente lo que vamos a hacer es evaluar esas competencias. Nosotros ya tenemos nuestro modelo, tenemos nuestro envase. Ahora vamos a ver si lo que hemos encontrado, encaja en este modelo. Lo que vamos a hacer básicamente es el perfil que tengamos, lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar esas competencias que nosotros hemos predefinido. Hay muchas formas de evaluar a un empleado o a un técnico, ¿no? Principalmente predominan la evaluación 360, que nosotros básicamente la descartamos porque es una evaluación de todo lo que está alrededor del evaluado, pues puede ser desde el supervisor, los colegas o compañeros, los subordinados, incluso los clientes. Sobre todo porque aquí, pues a nivel cultura puede perjudicar un poco si la cultura no es fuerte. Nos vamos a centrar principalmente en el top-down y en la autoevaluación, ¿vale? El top-down básicamente es pues, una evaluación superior empleado y una autoevaluación en la cual el propio evaluado se va a evaluar para que nosotros hagamos esa comparación, ¿no? Hagamos ese macheo entre la evaluación que ha hecho mi superior y cómo se autopercibe el técnico, ¿vale? Para ver esas diferencias e intentar identificar y analizar por qué hay esas diferencias. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener una plantilla, pues esto es un ejemplo, ¿no? Práctico, como podemos utilizar nosotros, una plantilla con absolutamente las mismas competencias que hemos planteado para este puesto, con un nivel de dominio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es evaluar a esa persona. Vamos a ver si ese nivel de dominio, que antes teníamos mentalidad estratégica aquí, creo que un 80%, pues si bajo nuestro punto de vista llega a ese 80% o está por debajo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de adecuación de ese puesto. Una vez que tengamos ese análisis de adecuación de ese puesto, pues vamos a plantear y valorar si no conseguimos llegar al nivel necesario para plantear una contratación o un ascenso o una cobertura de ese puesto, pues vamos a poder plantear acciones formativas que nos lleven a un plan de carrera, ¿no? A un plan de formación continua. Si vemos que el nivel de dominio es muy, muy bajo y es una inadecuación muy obvia, pues obviamente ni siquiera plantearemos un plan formativo y descartaremos esa opción. Básicamente la segunda parte es la autoevaluación, en la cual el propio técnico, con la explicación de cada una de las competencias, va a identificar cuál es su porcentaje de dominio de cada una de ellas. Y una vez que tengamos esto y la evaluación que hayamos hecho a nivel propio, el superior, pues compararemos ese nivel de dominio que hemos valorado nosotros con el nivel de dominio que se ha autoevaluado. Veremos un poquito las diferencias e identificaremos también pues, ese perfil, ¿no? Vamos a pasar un poquito por encima y rápido sobre el diseño del sistema de retribución variable, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, una vez que tenemos obviamente ya ese perfil definido y hemos cubierto ese puesto, hemos cubierto ese a nivel organigrama o a nivel externo, vamos a intentar plantear cuál es un sistema de retribución variable efectivo, ¿vale? Para nosotros, obviamente, hay 3 pilares fundamentales y básicos que deberíamos de mantener, de proteger, de defender, no sé cómo matizarlo más, pero deberían de estar constantemente. No hay ninguno de ellos que pueda subsistir sin el otro, ¿no? El primero es un sistema de medición. Necesitamos un sistema de medición para poder empezar y dar salto a ese sistema de análisis, ¿no? Y ese sistema de análisis obviamente nos va a llevar a otro de decisión. ¿Cómo empezamos con el sistema de medición? Bueno, pues el sistema de medición hoy en día tenemos 150.000 plataformas, 150.000 softwares, ERPs, etcétera, etcétera, que nos van a ser capaces de gestionar datos, ¿no? De gestionar información. Al final, el sistema de medición se basa en datos. Todo aquel elemento que sea capaz de recibir y de sostener información nos va a permitir construir un sistema de medición. Pues desde ACRs, bancos, CRMs, RPs, robots, como nuestros compañeros de Advisory, como pues todos los que tenemos aquí, que son más que conocidos, ¿no? ¿Qué nos va a proporcionar estos elementos? Pues obviamente información.
esa información nosotros la vamos a convertir en un análisis. ¿Por medio de qué? Pues por medio de un cuadro de métricas. Básicamente lo que necesitamos tenemos la información de que el coche funciona por medio de kilómetros hora, ¿no? Velocidad, pero necesitamos un cuadro de mando, ¿no? Para ver si estamos pasándonos del límite, si estamos llegando al objetivo a tiempo, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos un sistema que funcione, ¿no? Vamos a plantear pues un cuadro de métricas, por ejemplo, que básicamente nos centraríamos en esta parte de aquí, que son las métricas operativas de nuestros técnicos, que van a permitir evaluar ese avance hacia los objetivos y poder definir y linkar el plan de retribución variable a la consecución de los objetivos que marquemos con estas métricas, ¿no? Básicamente es algo que vais a ver constantemente, tanto en ERPs, CRMs, hojas Excel, etcétera, etcétera, que es un cuadro de mando integral y que básicamente vamos a alimentar con toda la información que hayamos sacado de esos sistemas de medición. Esto lo construimos de forma muy sencilla o de forma muy rápida en cualquier plataforma, incluso en Excel es algo que tardas minutos, ¿no? Incluso hay predefinido y estandarizado, si no es excusa. ¿Para qué? Para que obviamente esa información alimentada y esos datos traspasados a este cuadro mando integral pues nos dé una foto de cuál es el análisis de la evolución de estas métricas y si se están acercando a esos objetivos. Y precisamente ese es el sistema de decisión, ¿no? Básicamente el sistema de decisión que vamos a tomar en base al sistema de análisis bien alimentado lo conocemos como el ciclo gerencial, ¿no? El ciclo gerencial es básicamente un proceso mental en el cual pasamos por cuatro etapas o 4 pasos, empezando por el de las métricas, que es obviamente. Estas métricas deben de llegar a unos objetivos que básicamente los hemos predefinido inicialmente en la parte baja. Aquí tenemos la parte real, ¿no? La parte objetiva, la parte real de esas métricas y un poco el cumplimiento, ¿no? Esos objetivos, ese cumplimiento de los objetivos. Pues lo que vamos a generar mentalmente es una toma de decisiones basada en cómo de cerca se han quedado esas métricas de los objetivos y si las estrategias que hemos planteado para que esas métricas se acerquen a los objetivos son correctas. Si no son correctas y no se están acercando a los objetivos, pues obviamente debemos de cambiarlas. Y una vez cambiadas, generaremos tareas o un plan de acción para que esas acciones impacten en las métricas y visibilicemos si vuelven a acercarse o si empiezan a acercarse a los objetivos o hay que cambiar de nuevo esas estrategias. El diseño en 3 pasos, ¿vale? El diseño en plan de retribución variable. Básicamente necesitamos obviamente necesitamos la base, que es la analítica. Si esta analítica no está, lo único que vamos a crear es un sistema de retribución variable basado en la meritocracia, basada en las sensaciones, basada en macrodatos, ¿no? Como pues hemos facturado un 10% más este mes, pues voy a repartir 100 euros más a cada uno. Vamos a intentar hacer objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos el sistema de retribución variable en 3 pasos? Lo primero, vamos a definir una situación actual en la cual las variables que elijamos pues obviamente tienen que tener un impacto directo en la organización. Obviamente sí que deben de ser, aquí sí que deben de ser elementos globales e integrales de la asesoría, pues ventas, el coste de personal, coste de estructura, el EBITDA, etcétera, etcétera, y una situación objetivo. Vamos a definir, oye, cuál es la situación que deberíamos de plantear. Esto es un caso real, ¿vale? ¿Qué de objetivo deberíamos de plantear para 2024 con respecto a pues, las ventas, el coste, la estructura y el EBITDA? Paso 2. Vamos a definir las métricas o vamos a identificar las métricas que van a permitir que estos objetivos se consigan o que por lo menos empujen a la organización a conseguirlos, ¿vale? Pues bajo nuestro punto de vista a nivel operativo, pues llegamos a definir estas 7 métricas, ¿no? Que identifican a nivel operativo aquello que impacta directamente en productividad y rentabilidad de los técnicos, ¿vale? Básicamente vamos a definir obviamente los objetivos de esas métricas. Hemos definido 7 métricas y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale?
vamos a identificar cuáles son los objetivos que necesitamos conseguir de cada una de ellas para lograr la situación objetivo. Y una vez que tengamos esos objetivos, básicamente lo que vamos a hacer es ponderarlos. Vamos a indicar qué peso o qué importancia tiene cada una de ellas. En esta primera identificamos una ponderación de 0, por ejemplo, porque es una situación, como lo decimos, es una métrica indispensable. Es decir, es una métrica que bloquea el plan de retribución variable si no se consigue. Entonces, por debajo del 90%, básicamente el resto no tiene sentido. Y por último, en el paso 3, obviamente, es generar esa calculadora. Es algo que está estandarizado, obviamente, y aquí hago hincapié en la palabra estandarización, que es todo este trabajo que debemos hacer. Deberíamos, obviamente, de estructurarlo en un proceso y estandarizarlo. ¿Para qué? Para que tengamos escalabilidad, podamos publicarlo, podamos comunicarlo, pueda ser abierto y funcional a todo el que esté en la empresa. Básicamente lo que tenemos, obviamente, pues es una calculadora para identificar si aplicamos o no el incentivo y en qué porcentaje lo aplicamos. No tiene ningún misterio. El valor real, es decir, lo que hemos conseguido de cada una de las métricas, en los objetivos que nos habíamos planteado. Pues el rendimiento obviamente es la diferencia entre uno y otro, y un poco la ponderación que habíamos planteado en cada una de ellas. Con eso tenemos un valor ponderado y un porcentaje total de esa consecución del objetivo. Ese porcentaje básicamente nos va a identificar, pues obviamente, cuál es la cantidad retribuida. Me callo 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, 2 minutos creo que dura el vídeo, y acabamos, ¿vale? Obviamente es otro gag de qué es un incentivo y qué no es un incentivo, ¿no? Y que tenemos qué pensamos que es un incentivo desde el punto de vista de responsable o de CEO, y qué punto de vista tiene el empleado, ¿no? Y cómo valora o cómo puede valorar un incentivo más allá del dinero. Es importante que obviamente identifiquemos qué es un incentivo más allá del dinero y qué no es un incentivo más allá del dinero, ¿no? Y básicamente, pues podemos plantear dos grupos principales, uno que está más enfocado al desarrollo profesional y otro a los beneficios sociales, ¿no? Obviamente aquí hay que matizar que esto no es parte de la retribución variable, ¿no? Esto no es algo que debe de estar vinculado a esa consecución de objetivos, a esas métricas, a esa analítica de consecución de objetivos generales, etcétera, sino que pues son incentivos que pueden completar en otro aspecto profesional o social las expectativas del técnico o del empleado, ¿no? Pues obviamente definir un plan de carrera claro y estructurado a más de 2 años vista, obviamente para conseguir ese compromiso del técnico también. Definir unas formaciones continuas a lo largo de ese plan de carrera y, por supuesto, pues la parte de certificaciones profesionales que hagan que aumente ese caché profesional del técnico y que el técnico pues vea una vinculación en una mejora profesional con la empresa o con la asesoría en la que está. Y luego, pues por supuesto, los beneficios sociales pues que podemos plantear desde seguro médico privado, flexibilidad horaria como el teletrabajo híbrido, días adicionales de vacaciones según antigüedad, etcétera, ¿no? Y obviamente definimos y concretamos esto como algo no relacionado con el rendimiento del trabajador, ¿vale? Es algo que va a completar un poco lo que podríamos definir en el plan de retribución variable. La parte de gamificación y reconocimiento, básicamente lo hemos estructurado en una herramienta que la definimos, comúnmente la llamamos como la evaluación de desempeño, ¿no? Básicamente nosotros definimos trimestralmente una reunión con los técnicos o los empleados para identificar cuál ha sido el desempeño en un periodo de tiempo de su trabajo, ¿no? Y aquí pues vamos a incorporar pues básicamente todo lo que tenga relación con el trabajo, desde las métricas que hemos definido para el plan de retribución variable, incluso le podemos dar una actualización de cómo está yendo, de cómo hemos llegado a ciertos objetivos o no y qué porcentaje de esa retribución estaríamos alcanzando en el momento de hacer la evaluación de desempeño. Vamos a plantear hitos de formación y a nivel profesional, en el cual pues vamos a tratar de conseguir que el empleado en el siguiente periodo de tiempo
se ate más al compromiso que tiene con la asesoría, ¿no? Es decir, lo que estamos intentando hacer aquí es actualizar ese compromiso en periodos más cortos de tiempo, por medio de pues, esta evaluación de desempeño, en la cual es físicamente una reunión entre el responsable e incluso puede ser el CEO como pues, haciendo acto de presencia y que vea la institucionalidad de la reunión, y un poco y el empleado, obviamente, ¿no? No es algo público, es algo privado. Y por supuesto, pues esa parte de reconocimiento en el cual valoraremos pues, los objetivos cumplidos, les incentivaremos con, pues desde lo que ha hecho mi compañero Álvaro, desde un abrazo, un apretón de manos o una palabra de agradecimiento hasta pues cualquier incentivo más allá del dinero o parte de la retribución variable. Y por último, pues básicamente lo que tenemos que plantearnos es un plan de implementación. Esto no es algo que se hace de hoy para mañana, sino que, bueno, pues debemos de entender que previo a lo que va a ser la presentación y el inicio del plan de retribución variable, que estaría aquí abajo, pues vamos a necesitar obviamente una serie de elementos, de acciones y de pasos para que el fundamento y la base de ese plan de retribución variable sea consistente, sea estable y que no haya gaps que nos vayan a perjudicar a largo plazo, ¿no? Porque al final es una relación contractual también con el empleado que debemos de cumplir. Y si previamente toda la parte analítica, toda la parte de datos y toda la parte de definición de objetivos y de métricas no es correcta, pues vamos a tener que matizar o que cambiar a mitad. Y eso es algo pues, que sí que nos va a poder perjudicar. Pues nada, hasta aquí. Creo que ha sido más que suficiente. Si hay dudas y preguntas, pues os dejo ya a vosotros. Muchas gracias, Pascual, por tu contenido y tu presentación muy completa. Seguro que han cogido un montón de ideas y un montón de propuestas para empezar a incorporar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Puede escribir en el chat, puede lanzar la pregunta en la función de preguntas y respuestas de Zoom o puede levantar la mano para que le habilitemos el micrófono.